el volumen 1728, enero 22, 1925. La humanidad de Jesús es el nuevo sol de las almas. Continúa mi vida entre las amarguras de las privaciones de mi dulce Jesús. No sé cómo vivo, siento un peso que me aplasta. La misma naturaleza, al verse privada de aquel único que la sostenía, quisiera disolverse. Así que ahora me siento desconyuntar los huesos, ahora cerrar los canales del estómago, de tal manera que no quiere recibir ni agua ni alimento alguno. Pobre naturaleza mía, sin mi Jesús quiere declinar y deshacerse, pero mientras está por deshacerse, una fuerza potente y una mano fuerte me ciñen, me recomponen los huesos dislocados, me abren los canales e impiden mi total colapso. Oh Dios, qué pena, ten piedad de mi dura suerte. Haz que vuelva a mí aquel que me daba la vida, o bien que mi pobre naturaleza, pagándote el tributo de la muerte, mi pobre alma suba allá arriba, al seno de mi Jesús, donde no nos separaremos nunca más. Ahora, mientras me encontraba en este estado, y quién sabe después de cuántas fatigas, mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior, sentado en medio, todo taciturno, con su mano en la frente, todo pensativo, aislado, sin que nadie le estuviera cerca. Y si bien estaba en mi interior, había tanto espacio en mí que yo estaba lejana de él y él estaba lejano de mí. Así que sola yo, solo Jesús. Yo a cualquier costo quería acercarme, decirle una palabrita, hacerle compañía en su soledad. Entonces, no sé cómo, aquel espacio se redujo. Ese espacio me parecía que era el mundo, en el cual Jesús estaba en el centro, y Jesús parecía preocupada por la suerte del mundo que corre precipitadamente a su destrucción. Entonces Jesús tomó un punto de aquel espacio y lo apoyaba sobre mí. Yo me sentía aplastar bajo el peso, pero estaba contenta de que mi Jesús, mi vida, estaba junto a mí. Y al verlo junto a mí, habría yo querido llorar para moverlo a piedad de mi desgarrador estado. Habría querido decirle quién sabe cuántas cosas, pero en cuanto le dije, Jesús, no me dejes más, ¿no ves que sin ti no puedo resistir en este auxilio? Él todo bondad me dijo. Bueno, espérame tantito, creo que sí. Interesante esta figura que nos presenta, ¿no? O sea, ella se queja de Jesús, pero Jesús está en su interior, pero está en un lugar donde ella ve un tremendo espacio que la separa de él, pero todo eso está dentro de ella. Y luego dice que el espacio es el mundo. O sea, es todo lo que el mundo es, lo que el mundo está separado de Dios. Eso quiere decir que de alguna manera la divina voluntad ha puesto dentro de Luisa no solo a Jesús, sino también al mundo. No solo al mundo, sino también las culpas del mundo. Y ese es ese gran espacio que separa al alma de él. En un momento dado, lo que dice, se acorta, se reduce ese espacio. Y ahora Jesús apoya sobre Luisa algo de ese espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, le está participando parte de las penas que él tiene porque el mundo le ocasiona. Y lo que le está pidiendo es que le ayude a soportar todo eso, que le ayude a mitigar todo el peso, todo el sufrimiento que el mundo le da. Y eso la hace partícipe a ella de la pasión de Jesús. O sea, en este punto es Jesús que le está participando sus penas, igual que se las participaba antes por medio de aquel líquido que salía de su boca,
En fin, a veces físicamente, o sea, le participaba de su martirio. Aquí lo que está haciendo es apoyar sobre de Luisa el mundo, parte de ese mundo. Podríamos hablar como un cirineo que le ayuda a Jesús, aunque el cirineo era de mala gana. Aquí Luisa es voluntariamente, pero está ayudándole a cargar la cruz del mundo. Creo que es interesante la figura que nos está planteando. Y esta figura es también la figura del alma que vive en la divina voluntad. O sea, no es exclusivamente de Luisa. Recordemos que todo lo de Luisa también forma parte de lo que el alma que quiere vivir en la divina voluntad tiene que hacer. Entonces, el momento en el que el alma entra a vivir en la divina voluntad, debemos estar con la intención y la seguridad de que nuestros actos y nuestra vida está de alguna manera ayudándole a Jesús a soportar a todo el mundo y nos está participando la gloria de poder estar rehaciendo los actos de la humanidad. ¿Sí? ¿Puedo hacerle una pregunta, doctor? Sí, Susi. A su vez, esa distancia que ella siente entre ella y Jesús, a pesar de que él estaba dentro de ella, ¿no puede ser también que está asumiendo la distancia entre el mundo y Jesús? Por eso, o sea, el mundo significa lo que está separado de él. O sea, y Luisa, al estar todo aquello dentro de ella lo ve. Recordemos que la divina voluntad lo contiene todo. Entonces, cuando la divina voluntad se vuelve vida de la criatura, en ese momento la criatura tiene en su interior todo, tiene al mundo, tiene a la divinidad, o sea, tiene todos los actos de la divinidad, tiene todos los actos de toda la familia humana. Por lo tanto, ahora la criatura está prácticamente en el mismo lugar, en el mismo papel que está Jesús. Y ahora eso a ella se lo deja ver en su mismo interior, aquel espacio enorme que Jesús mantiene. Dice, está sentado solo dentro de aquel espacio. Y esto es lo que dice Susi, o sea, esa separación que existe del mundo con él. ¿Sí? Gracias, doctor. No te dejo, no, no. Esa es una afrenta que quieres dar a tu Jesús. Yo no dejo jamás a nadie. Las criaturas son las que se retiran de mí. Yo no de ellas. Es más, yo voy junto a ellas. Así que no me quieras hacer más esta afrenta diciéndome que pueda dejarte. Además, ¿no has visto que estaba dentro de ti, no fuera de ti? Y no solo yo, sino todo el mundo junto. Entonces yo mirando a Jesús veía su inteligencia más que un sol, y todos los pensamientos de Jesús como tantos rayos que salían de ese sol, que extendiéndose recorrían todos los pensamientos de las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Estos rayos caminaban para tomar como en un puño, todas las inteligencias creadas y sustituirse como gloria perenne al Padre, como reparación completa de todo y como impetración de todos los bienes a todas las inteligencias creadas. Entonces, bueno, no te dejo. O sea, Dios, Jesús no puede dejar a nadie. O sea, y prácticamente digo, no puede, porque por varias razones. Primero, es creador. Por el acto creante está continuamente con su criatura. Por el acto conservador,
O sea, está continuamente conservando a la criatura. Y ya hemos hablado en algunas ocasiones de que el acto creante es continuo, está en el eterno presente de Dios, está haciendo un acto continuo. Y ese acto continuo de creación es lo que nosotros llamamos conservación. Entonces Jesús está continuamente presente en nosotros. Entonces, por creación, por conservación, por vida, porque Él es vida de todo. Recordemos las palabras de los evangelistas y de San Pablo. O sea, en Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Él es vida de todo, todo fue creado en Él, para Él, con Él. O sea, no hay forma de separarnos de Él. Ahora, cuando el alma se empieza a acercar a Él, o sea, por voluntad, con mucha mayor razón, Jesús está totalmente fundido, unido con su criatura, ¿sí? Ahora, es la criatura la que se separa, no es Él el que se separa, sino somos nosotros los que vamos haciendo a un lado a Jesús y nos vamos poniendo en el punto de decir, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Y bueno, Jesús acepta eso y entonces cuando estás solo dentro del alma y con ese espacio infinito que es el mundo, el pecado, pero todo siempre dentro de las almas, ¿sí? Y luego dice, yo no dejo jamás a nadie. No se está refiriendo a las almas que viven en la divina voluntad. Se está refiriendo a todos, a nadie. Y las criaturas son las que se retiran de mí. Y luego lo vuelve a afirmar. Yo voy junto a ellas. Así que no me quieras hacer más esta afrenta. Bueno, eso ya, como diciendo, no me digas que te dejo. Y eso es lo que generalmente nosotros pensamos, que Dios está lejano de nosotros. O sea, y nos dice en el libro del cielo que el mal del hombre es pensar que Dios es un Dios lejano. Lejano no en distancia, sino en vida. O sea, y recordemos que Él es la vida nuestra. O sea, cuando Él nos habla de la creación de Adán, nos dice que en Adán está toda la familia humana. Porque cuando Él hace un acto, o sea, que va a ser extendido a todos, en el acto primero tiene que poner todo lo que es, todo lo que Él desea. Por lo tanto, todos estábamos en Adán. Todos recibimos ese influjo, ese soplo de Dios, ese aliento de Dios para darnos la vida. Adán la pierde esa comunicación. Y bueno, nosotros también, no es que lo perdamos, sino ponen, acuérdense que en el paraíso terrenal, ponen a un ángel con una espada de fuego para impedir que el hombre entre a la cercanía del árbol de la vida, que el árbol de la vida es Jesús, pero Jesús sigue en el paraíso. Y recordemos que el paraíso es el hombre. El hecho de que el hombre haya sido expulsado significa esa separación del ángel con su espada de fuego, impidiéndole entrar. O sea, el hombre no puede salir del paraíso porque el hombre es el paraíso. ¿Sí? En el hombre es donde está el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el hombre es donde está el árbol de la vida, que es representando a Jesús. Por lo tanto, la vida de Jesús y a Jesús mismo está en nosotros. No hay nada que esté lejano. ¿Sí? Y luego, bueno, me dice, ¿no has visto que dentro de ti, no fuera de ti, estoy, y no solo yo, sino todo el mundo junto? Donde está la divina voluntad está todo. La divina voluntad es unidad. Y la unidad es unidad de obras, o sea, creación, redención, santificación, generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo. Nos tocan directas
directas las obras ad extra, que son creación, redención y santificación. Y digo directas porque todo es en Jesús. Todo es participación de la vida de Jesús y Jesús es el creador de todo. En Jesús estamos todos, o sea, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Pero también en Jesús, en la parte divina de Jesús, esa naturaleza divina de Jesús, está la obra de la generación del Verbo y la obra de la procedencia del Espíritu Santo. Por eso, de alguna manera, también estamos inmersos en las obras ad intra de Dios, no solamente en las obras ad extra. ¿Sí? En fin, creo que es más o menos la tónica de este inicio de la lectura. Y luego, ¿qué nos dice después? Bueno, o sea, simplemente veía en ese interior, en ese Jesús, empieza a ver lo que es el actuar de Jesús. Ese actuar divino, en que dice, veía su inteligencia más que un sol, y cómo los pensamientos de Jesús se difundían en todos los pensamientos de todas las criaturas. Y luego, no solo el pensamiento, sino cualquier acto de Jesús era como un rayo de ese sol que se sustituía por los actos de todas las criaturas para darle al Padre la gloria y el amor que Él debería de haber recibido. ¿Sí? Y ahora, bueno, eso es lo que ve Luisa. Ahora vamos a ver qué le dice Jesús. Una pregunta, doctor. Sí, El acto creador es el estarse rehaciendo todas las cosas, o sea, la reproducción, todo eso, es el acto creante y es el que es el conservador. en Dios sus obras no son como las nuestras. Nosotros cuando hacemos una obra, o sea, tiene un principio, tiene un inter mientras se va desarrollando la obra y tiene un final. Y entonces se dice que es una obra completa. En Dios no existe eso. En Dios, que es un eterno presente, no hay tiempo, o sea, en Dios no hay tiempo. Entonces, cuando Él hace un acto, ese acto queda en acto de hacerse, no sé si se entiende. Acordémonos de acto y potencia en nosotros. Nosotros tenemos una potencia de hacer determinadas cosas. Tengo la potencia de caminar, la potencia de hablar, la potencia de comer, en fin. Puedo poner en acto algo que yo puedo hacer, pero que en este momento no lo estoy haciendo. Ahora, el acto que está en función, por ejemplo, ahorita, todos estamos sentados. Ese es el acto que está en acto. Ahí estamos llevando a cabo ese acto de estar sentados. Cuando usamos la potencia, ¿qué quiere decir? Mi voluntad me dice, bueno, deja este acto de estar sentado y ahora párate. Pon en acto tu potencia de pararte y pon el acto que tienes sentado, déjalo en potencia. ¿Sí se entiende eso? O sea, vamos cambiando. Sí. Quizá en nivel físico sea quizá un poco más fácil. El agua tiene potencia y tiene acto. El acto es líquida, el agua está líquida, pero tiene potencia de evaporarse o tiene potencia de congelarse. Todo depende del estímulo externo que le llegue y que la mueva, ya sea a hervir y evaporarse o a enfriarse y congelarse. Y luego puede volver otra vez al estado líquido, sí. O sea, otra vez por otros estímulos externos.
Entonces, acto es lo que se está llevando a cabo. Potencia es lo que se puede hacer, pero lo tenemos reservado y necesita de un estímulo para ponerse en acto, que sería la voluntad de nosotros. Dios no tiene eso. Dios es un acto completo, total, perfecto, exacto, único. O sea, Dios está todo en acto, todo en acto. Es como si dijéramos, Dios está parado, sentado, acostado, corriendo en cuclillas, brincando, todo al mismo tiempo. Por eso es que Dios es inmutable. Dios no puede cambiar, porque todo Él está en acto. Entonces, cuando Dios hace un acto, por ejemplo, crea, la creación la pone, pero no hay forma de que termine ese acto de creación. Ahí está. Está en Dios en potencia de hacerse continuamente. Nosotros transcurrimos en el tiempo en una creación que en el tiempo parece que va sucediendo en actos diferentes, pero en Dios está en acto. ¿Qué necesita Dios para que este acto que está en Él no que se repita, sino que se lleve a cabo nuevamente? Que haya algo que lo mueva para que pueda ponerse en acto. Y esa potencia o ese estímulo es la voluntad humana cuando llega y se sitúa en ese lugar, en ese momento, y ahora la voluntad humana moviendo a la voluntad divina pone en acción nuevamente aquel acto. La consagración. Hemos hablado mucho de eso. No es el sacerdote y no es Jesús quien consagra, sino son los dos. Y ahora, ¿es una nueva consagración? No. Es la misma consagración que hizo Jesús, que se pone en ese momento, se pone en acto para llevar a cabo lo mismo que Jesús hizo allá, hace aquí el sacerdote y Jesús juntos en las hostias. No es una nueva consagración, es una actualización, por decirlo así, de la consagración de Jesús en la consagración actual. ¿Qué fue lo que motivó, lo que produjo eso? La voluntad humana del sacerdote poniéndose en concordancia con la voluntad divina para repetir ese acto de Dios. No sé si esté bien, Padre. Totalmente, eso es maravilloso. O sea, no Es hay objeción. increíble lo que puede hacer la voluntad humana, que Dios permite que esta pequeña criatura active, ponga a funcionar toda la grandeza, todo el amor, toda la belleza, todos los atributos, toda la vida de Jesús. Es increíble. Entonces, el estímulo, igual que el estímulo para que el agua se evapore es el fuego, o que se congele y es el frío, ahora para que los actos de Dios se pongan en acto nuevamente, o sea, se actualicen, es la voluntad humana entrando en ese acto, y ahora no solo se actualiza, sino que ahora la criatura posee ese acto. Y concurre junto con Dios haciendo lo que Dios hace. Por eso, si nos fijamos, o sea, siempre nos ha dicho que ahora la voluntad humana, la criatura, puede extenderse en toda la familia humana, en todos los pensamientos, en todos los actos, en todas las palabras, en todo lo que los actos de la criatura ahora se puede difundir en todo. ¿Gracias a qué? A que entrando en la divina voluntad, entra en los actos de Jesús
y los actualiza, pero los actualiza ahora como propios. Y junto con Jesús se difunde en toda la humanidad, se difunde en todos los actos de toda la humanidad, en todos los pensamientos, en todas las palabras. O sea, eso es más o menos lo que significa esto. Solo una pregunta que no sé cómo hacerla, porque es medio locura. ¿Le dio qué, perdón? También, locura. Lo que no sé, usted una vez dijo, siempre dice, que cuando nosotros hacemos nuestros actos y concurrimos con él en un acto, además le ponemos nuestro apellido. Como Dios es un eterno presente, vamos a suponer que en toda la humanidad, la historia humana, hay 1000 sacerdotes, nada más, que han consagrado. Por lo cual, si cada uno en ese acto en el que ocurre en la consagración le pone su apellido, su impronta, podríamos decir que el sacerdote Fernando, al momento de consagrar, concurre con la consagración de Jesús, que ya contiene esos 1000 actos de consagración. ¿Puede ser? Sí, claro. Es que esto es al infinito, Susi. O sea, nosotros nos limitamos a lo finito y siempre lo vemos como enmarcado dentro de lo que nosotros podemos hacer. Pero vámonos a lo infinito, vámonos a lo divino. Entonces, las consagraciones que se han hecho hasta ahora, que se hacen y que se harán, van a ser, claro. Porque recordemos que en Dios no hay futuro, no hay pasado, todo está en un solo acto, en un eterno presente. Vamos a seguir y estamos hablando de esa infinitud del acto divino. En el acto divino está todo. Y ahora, lo que nos cuesta mucho trabajo, porque en realidad cuesta trabajo entender, es que ese acto único de Dios es nuestra vida. Vamos a recordar, por favor, esto es fundamental. Vivir en la divina voluntad no es finalidad. No es el fin. Es el medio para llegar al triunfo de Dios, que es el reino del querer divino, cuando la voluntad humana obre en el querer divino. Entonces, si el querer divino se vuelve vida nuestra, cada acto que nosotros hagamos es un acto en donde todo lo de Dios, todo Dios se mueve en ese acto. En un parpadeo, en una palabra, en un paso, en un latido, en todo. Se está moviendo todo. Y se está moviendo lo de todo. Entonces las consagraciones que decía Susi se están llevando a cabo en ese acto único. Ahorita una criatura entra por medio de la divina voluntad, se sumerge en el acto único de Dios y tiene acceso a todas esas consagraciones. Por eso Jesús dice que cuando un alma muere en la divina voluntad, se lleva consigo todas las misas que se hacen, que se han hecho, que se harán. Se lleva consigo todas las comuniones, se lleva consigo toda la santidad humana, se lleva consigo todos los méritos, todas las gracias, todo. ¿Por qué? Porque se lleva consigo la divina voluntad. Es la máxima expresión de la comunión de los santos esto. Pues sí, aquí es una verdadera comunión.
todos los santos los tengo yo y todos los santos me tienen a mí. Ah, qué bárbaro. Pero ojo con esto, no es nada más que me tengan o que los tenga. Los tengo en mí porque tengo la santidad completa de todos ellos. Santidad completa. Y ellos me tienen a mí porque de mí sale su santidad. Porque la santidad de los santos sale de Dios. Sale de la divina voluntad. Por eso en aquella lecturita de la santidad de las santidades, ¿se acuerdan? Cuando empieza a decir que es el alma, dice, es la santidad de los santos, el pie del misionero, el valor de los héroes. O sea, todo lo que va mencionando es porque todo lo que la criatura puede hacer hacia Dios sale de Dios. Entonces, teniendo el querer divino en nosotros, todo lo que toda la humanidad tiene sale de nosotros. Qué bárbaro. Ese fue un susurro. Qué bárbaro. Ay, se escuchó, perdón. Sí, te oímos, Susi. Bueno, padre, ¿qué opinaría usted? Si ya entendimos esto de que en la divina voluntad está todo, en el querer divino está todo, cuando hay un sacramento, el que sea, puede ser el bautismo, la consagración, la penitencia, en fin, sale de Dios. Entonces, cuando el alma vive en la divina voluntad, ¿podríamos decir que los sacramentos salen también del alma? Pues sí, sí, como el alma en la divina voluntad está en el acto único, a la fuente de todo, podemos decir eso. Después me decía, es por nuestra fe y intención que actualizamos eso. Nuestra fe va a hacer pasar todo eso de la potencia al acto, ¿no? Así es. Pero sí, entonces, bueno, es por eso que hay que multiplicar los actos con fe, con la intención de hacerlo, aunque no vemos, no sentimos nada. Pero sí, el alma en la divina voluntad es los pies de los misioneros, la boca de los predicadores, y también está dando los sacramentos, el fruto de los participa todo, ¿no? Es lo que creo. La fuerza del milagro. La fuerza de la santidad de los santos. Así es. Hija mía, este sol que tú ves en la inteligencia de mi humanidad fue formado por mi divinidad, la cual me dotó con la potencia creadora y con la omnividencia de todas las cosas, de manera que yo debía ser el nuevo sol de las almas. Ahí párate. ¿Qué nos dice estas 4 líneas? 3 líneas. Nos viene a dar una concepción más clara de quién es Jesús. O sea, a Jesús lo hemos siempre entendido como es, que es divino, y lo hemos considerado como Dios. Pero no tomamos en cuenta que la humanidad del Verbo Eterno es una humanidad creada. La humanidad del Verbo Eterno es creada. O sea, Dios no es hombre. Entonces no pudo generar, no pudo poner algo de él para formar esa humanidad. Tuvo que ser creada. Y aquí, en este párrafo, en estas líneas, nos está dando a entender cosas que son muy interesantes. O sea, dice, este sol, ¿sí?, que tú ves en la inteligencia de mi humanidad fue formado por mi divinidad, la cual me dotó
con la potencia creadora y con la omnividencia de todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo? Que la humanidad, esa humanidad del Verbo Eterno, no participaba por naturaleza de lo que Dios es y que le tuvo que ser dado gracias a la unión voluntaria de su voluntad humana a la voluntad divina que también le pertenecía por ser la segunda persona de la Trinidad. Pero la naturaleza humana del Verbo tuvo que ser dotada con todo lo que la divinidad le daba, pero es voluntariamente. Y en alguna ocasión Jesús dice, mi humanidad, con todo lo santa que era, tuvo necesidad de unirse a la voluntad divina para poder llevar a cabo la redención. O sea, desde la naturaleza humana, Jesús no nos hubiera podido redimir a todos. Y Dios, desde su naturaleza divina y desde su voluntad divina, no nos hubiera podido redimir a todos. Se necesitaba la unión de la voluntad divina, de la vida divina, con la voluntad y la vida humana para poder llevar a cabo toda la redención. Jesús no tenía la capacidad de difundirse en todos los pensamientos de toda la familia humana, porque la voluntad humana no tiene esa facultad. Esa facultad la tiene la voluntad divina, pero lo quiso hacer a través de la voluntad humana de Jesús. ¿Por qué? Porque pertenece a la familia humana, a la naturaleza humana, esos pensamientos en los cuales Dios, la divinidad, tenía que usar la parte humana para poder entrar y redimirlos. La voluntad divina no podía asumir el pecado. La voluntad divina, la divinidad no podía asumir las faltas del hombre. Por eso es que tomando esa humanidad, formando esa humanidad de él mismo, ahora desde la naturaleza humana sí lo puede hacer. Y gracias a la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, ahora esa unión es lo que forma esa capacidad de poderlo hacer. Y eso nos lleva a otro punto. Por eso Jesús dice que su voluntad es sacramento. Si tomamos en cuenta que todos los sacramentos es la unión de lo humano con lo divino, ahora la acción de la divina voluntad en el hombre es sacramento, sí, porque une la acción de la voluntad humana de la criatura con la voluntad humana, la voluntad divina de Jesús. Por eso somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo, sí. Y estamos perteneciendo a esa unidad que el Hijo tiene con el Padre. Estamos en la misma unidad, que eso fue lo que Jesús dijo en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces Jesús en su humanidad, no la divina, sino como ser humano, ¿cómo le explico? ¿Era tal cual somos nosotros? A ver otra vez, perdón, porque se me cortó. Sí, no se preocupe. No, le preguntaba si Jesús en su humanidad era tal cual así como nosotros, como los seres humanos. Claro. Tal cual, Si no, o sea, no por sé, eso si no, necesitaba. así es. Si no fuera igual que nosotros, no sería verdadero hombre. O sea, recordemos, es verdadero hombre y verdadero Dios. Para ser verdadero hombre debe tener una naturaleza humana creada igual que la nuestra. Una naturaleza espiritual creada igual que la nuestra.
o sea, un alma con las tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria. Debe tener miserias igual que nosotros, porque si no, no sería verdadero hombre. Y aparte, bueno, esa es la parte humana. Ahora, el verdadero Dios, bueno, es el Verbo eterno. Todo centrado en una sola persona, que es la persona del Verbo. Pero en esa persona del Verbo existe esa naturaleza humana que debe vencer al hombre, pero lo vence gracias a la naturaleza humana que tiene. Dios no podía perdonar al hombre. Esto suena como incongruente. Dios no podía perdonar al hombre. Y no lo podía perdonar por dos razones. Primero, no era una ofensa lo que hizo el hombre, sino es una deuda que adquirió con Dios. Pero una deuda de vida divina, porque el hombre fue creado para que repitiera o formara en él, que Dios formara en él su misma vida para poder compartir con él el acto único que tiene, que es el amor. Entonces, aquí es un problema, porque necesitamos entender, dentro de Dios, Dios está completo, no necesita nada. Perdón, se entiende Dios, las tres personas divinas. Sí, pero Ya. no necesita nada porque tiene la humanidad de Jesús. Ya. O sea, ¿por qué la tiene? Porque era necesario para que el amor divino, Dios es amor, el amor divino pudiera completar el tercer acto del amor. El amor debe tener un acto de darse, un acto de ser correspondido, y ahí se forma el amor. Entonces, apenas cuando el Padre genera al Hijo y el Hijo le corresponde, en ese momento está completado el amor. Ahí Dios es amor. Y ahí el Espíritu Santo, que es la tercera persona, es la que encierra esos dos actos. Por eso el Espíritu Santo es el amor divino. Pero ahora falta el acto del amor. O sea, ya está formado el amor, pero ¿y ahora qué hace el amor? Tiene que actuar. Y el único acto que el amor sabe hacer es amar, pero no tiene a quién amar, porque en Dios el amor es darse y se tiene que dar en plenitud, completo. No hay nadie a quien darse. Por eso es la necesidad de que el Verbo eterno en esa correspondencia, lo primero que hace el Verbo eterno es encarnarse. Y ahí es en donde el Espíritu Santo puede comunicar todo lo que tiene. Y entonces, ahora sí, en Dios el amor está totalmente colmado. Ya no necesita nada, no requiere nada. Pero ahora el problema es con la humanidad del Verbo. Porque como es una humanidad, tiene la naturaleza divina donde está colmado dentro de la divinidad. Pero la naturaleza humana no tiene con quién compartir todo lo que es. De ahí la necesidad de crear seres semejantes a Jesús, a la naturaleza humana del Verbo, para que pudiera tener una naturaleza humana igual a la de Él y compartirle la naturaleza divina, y ahora sí podrían convivir y podrían tener una relación de amor. Se lo dice Jesús a Luisa, le dice que antes de crear al hombre, él le dijo al amor, quiero una criatura igual a mí, con la cual poder compartir, con la cual poder entretenerme, tener esta relación de amor. ¿Sí? Entonces, es todo un movimiento, pero ahora el punto central es nosotros. Vamos a referirnos a nosotros.
O sea, nosotros estamos incompletos todavía. O sea, se perdió la posibilidad de hacer crecer ese germen de vida divina que tenemos en nosotros. Se perdió la posibilidad de hacerla crecer. ¿Por qué? Porque ya no tengo una voluntad divina que produzca actos divinos en mí para darle vida a ese germen. Por eso es que ahora la divina voluntad es el punto culminante de toda la acción de Dios en nosotros, porque ahora, gracias a esa divina voluntad, vamos a tener la posibilidad de hacer crecer aquel germen de vida divina que Dios puso en cada uno. Y por eso por eso nosotros debemos, la respuesta de nosotros debe ser también voluntaria, Así es. porque Tiene que ser voluntaria. debe ser voluntaria, porque debe ser una donación, debe ser por amor. Así es. Si no es voluntaria, no, Dios no. Sería algo obligado. Así es. Y sería ilógico, porque Dios no tendría con quien compartir, tendría que ser Él mismo amándome y Él corriendo para ponerse en mí y decir, ya me amé, ahora yo te amo otra vez, y se corre de nuevo para ponerse allá y decir, ya recibí el amor de mi criatura. Totalmente absurdo. Debe ser voluntario. En fin. Con lo que usted acaba de decir, doctor, como que se dimensiona de otra manera y toma un sentido todavía más profundo cómo empieza el Evangelio de Juan. Así es. El Evangelio de Juan dice cantidad de cosas que no hemos alcanzado a penetrar. Exacto. Y que gracias a la divina voluntad vamos conociendo. Cuando lo estudiamos en teología, lo estudiamos aparte, los sinópticos por un lado, el Evangelio de Juan por el otro. Pero el primer capítulo de Juan, con lo que acaba de decir ustedes, como que se ilumina muchísimo más. Exactamente. Y si leemos María Valtorta, y es más, creo que ya lo comentamos una vez, cuando se lleva Jesús a los apóstoles para cuando los va ya a convertir en apóstoles, antes eran discípulos, se los lleva al monte, los pone en una cueva cada uno y ahí pasan algunos días meditando. Entonces todos salen regenerados, o sea, porque la meditación, la oración, los llevó a comprender un poco más quién era Jesús, qué era Dios y todo. Pero Juan no sale, entonces Jesús va a sacarlo y ya llega con él, lo despierta, estaba dormido, y ahí Juan le revela lo que Jesús le reveló en esos días, en su cabeza, en su espíritu. Simplemente dice, entendí que tú eres el eje de la Trinidad, que sin ti el amor no sería amor, no habría Trinidad, no habría amor divino. ¿Qué entendió Juan? Lo que nos está revelando Jesús a través de Luisa. Juan fue elevado al séptimo cielo y ahí vio esto. Ahora nosotros nos han dado el libro del cielo y estamos sin subir al cielo en forma mística, pero estamos subiendo quién sabe a cuál cielo. ¿Quieren ir al cielo? Doctor, una pregunta. Cuando nos fundimos con el Verbo, nos fundimos a la vez con la humanidad de Jesús y con la divina voluntad. Nos fundimos con la divina voluntad. Y la divina voluntad pone en nosotros al Verbo. O sea, el Verbo Jesús
o sea, el Verbo eterno en su humanidad, está en la divina voluntad. Cuando la criatura toma la divina voluntad en sí, en ese momento es la parte en donde la divina voluntad funde a Jesús en nosotros. Acuérdense de los escritos, por favor. Jesús le dice a Luisa que no tiene por qué afligirse tanto por su ausencia. Dice, tienes mi voluntad es más que yo, mi voluntad me contiene. O sea, tienes mi voluntad, me tienes a mí. Y si estás fundida en mi voluntad, estoy fundido en ti. Y por eso, si la divina voluntad actúa en mis actos, en mis palabras, en mi parpadeo, ahora entiendo por qué Jesús dice que la vida de Él, en la criatura que vive en la divina voluntad, no es solo en el alma, sino también en el cuerpo. Porque es esa voluntad que se extiende en nosotros y extiende la vida de Jesús. Entonces, cuando es la voluntad operante, ¿no? Así es. Es que yo estoy empezando ahora todo esto, perdone. Estoy empezando a conocer estas cosas. Llevo muy poco tiempo. Uy, perdón por estar hablando de esto, pero bueno, en realidad creo que es relativamente sencillo poder entender, captar esto, si realmente tenemos la mente un poquito abierta. Y como decía Susi, vamos a leer el prólogo del Evangelio de Juan, vamos a leer a San Pablo y nos vamos a enterar, vamos a leer a San Pedro, donde nos dice que nos quieren participar de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es ser Dios. O sea, la palabra naturaleza responde a una pregunta y esa pregunta es, ¿qué es? Cuando vemos a un animal, yo pregunto qué es y me dicen un animal, o veo un perro y digo, ¿qué es un perro? O sea, responde a esa pregunta. Cuando me dirijo a Dios, yo pregunto qué es y me dicen es Dios, es la divinidad. Entonces, cuando me dicen que me quiere compartir su naturaleza, ¿qué es lo que van a decir cuando vean a una criatura? Es Dios. Por eso cuando Jesús habla de María, siempre dice la Divina María, la vida divina de María. O sea, a María, él no la excluye de la divinidad, no la excluye de su propia vida, sino la inserta y le dice, es un solo eslabón conmigo. Un solo eslabón conmigo. Lo que es Jesús por naturaleza, que es hombre creado y Dios increado en una misma persona. Ahora la criatura lo es por gracia. Es hombre creado y hombre y Dios increado por la fusión con la divina voluntad, pero por don. No por naturaleza como Jesús. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hola, Yo también tengo muy poquito, pero yo me acuerdo que usted dijo que era la disposición del alma. Entonces, yo veo la divina voluntad como ese océano y lo primero que se me ha quitado es el miedo. O sea, ya no estoy en la orillita, sino como que me he querido meter a esa profundidad. Entonces, a la hora de que estoy en esa profundidad, y al estar meditando las horas de la pasión y ahora en mayo a leer el libro de la Virgen y todo esto, siento como algo que es nuevo en mí, o sea, sí realmente siento como oro, pero ya en medio, o sea, como que sí tomo lo de todas las criaturas,
y me pongo en medio de la divinidad y las criaturas. O sea, son como modos que él mismo me ha ido enseñando, porque ya no me dio miedo de aventarme el clavado a ese océano. O sea, es bueno, como esa fe que es el mismo que nos va inundando. Como el sol que cree para bien de la naturaleza, recorre con su luz. Ojo con esto. Me sigo extendiendo, pero hay que irlo puntualizando. O sea, así como el sol que cree para bien de la naturaleza nos vuelve a afirmar que él creó todo y le da validez a la palabra de San Pablo, o la palabra de San Pablo le da validez a esto, donde refiriéndose a Jesús dice, Él es el creador de todo. Todo fue creado por Él, para Él, en Él. ¿Quería decir algo, padre? No, es que es muy bien que te extiendes para que entendamos bien. No, es que como está en verde aquí su cuadrito. ¿En verde? Sí, o sea que está abierto su micrófono, como que quiere hablar. Ah, ya no, porque para que no se oiga el tipeo. Bueno, seguimos, Emita. Negar a nadie los efectos de su luz a pesar de que no se aparta del cielo, sino que hace partir de su centro los rayos que llevan los bienes que contiene el sol a toda la tierra. Así mi divinidad, sin partir de mí, con su luz inaccesible formaba una aureola de luz, y estos rayos recorrían todos y todo. Y yo recorría cada instante, cada pensamiento, palabra y acto de todas las criaturas, y me constituía en gloria perenne para mi Padre por cada pensamiento, acto, palabra, etcétera, de todas las generaciones humanas. Aquí también, o sea, nada más puntualizar esto. Junto, o sea, estando ya en este ambiente, lo que hacía Jesús, esos rayos de ese sol de Jesús, ella se ensimisma en ellos, se convierte prácticamente en sol también y se extiende en todos, ¿sí? Dice, en cada pensamiento, palabra, acto de todas las criaturas, y me constituía en gloria perenne para mi Padre. O sea, la criatura que vive en la divina voluntad es la gloria que Dios recibe, y la recibe a nombre de toda la familia humana porque encierra en ella todos los actos de toda la familia humana. Entonces, es la criatura la que se constituye como gloria, ¿sí? Para la divinidad. Se constituye como reparación para Jesús. Por eso es que cuando hablamos de reparación, nos hacemos tantos problemas, bueno, como dicen en México, así, tantas bolas, ¿sí? Que no entendemos nada en cuanto a reparación. La reparación es muy sencilla, es vivir en la divina voluntad, porque estamos retomando la humanidad de Jesús con todo lo que Él hizo, con todas las reparaciones que Él hizo, y se las estamos entregando continuamente en cada acto. Por eso es que ahora la criatura se convierte, se constituye en reparación continua, perpetua para Jesús. Y también para el Padre, o sea, es global. Seguimos, Emita. Esta luz, mientras se elevaba hacia mi Padre Celestial, descendía para tomar como en un puño todos los actos humanos para iluminarlos, calentarlos y repararlos. Así que sobre cada acto humano pende una luz que continuamente quiere hacerle el bien. En mí el hacer esto era como connatural. Tú, hija mía, no tienes esta potencia de hacer en todos los actos un acto solo, como hacía yo. Por eso en mi voluntad recorrerás uno a uno
cada uno de los rayos, y poco a poco harás el camino que hizo mi humanidad. Ojo con esto. Esta es la necesidad de los giros. Ujú. O sea, el girar es exactamente esto. O sea, ir recorriendo cada uno de todos los actos para irlos uniendo o irlos unificando en esa reparación de todos, ¿sí? En la divina voluntad tomamos los actos de Jesús y los entregamos como nuestros. Y Dios recibe todo, toda la gloria y todo el amor y toda la reparación posible. Pero para nosotros, o sea, como mérito, como crecimiento de vida divina en nosotros, no tenemos esa capacidad. Entonces, los giros son exactamente para eso. Tenemos que ir recorriendo uno a uno esos rayos del sol divino. O sea, los rayos de, sobre todo, de la parte de la redención. Todos los actos de Jesús, lo que iba reparando. Para eso nos sirven las horas de la pasión. Debemos recorrer todos los actos de Jesús en su vida oculta, y para eso nos sirve, en parte, yo creo que casi nada, el Evangelio, pero nos sirven obras como María Valtorta, que esa es la grandeza y la necesidad de adentrarnos en la vida oculta de Jesús a través de estas revelaciones, para poder ir girando en todos sus actos. No hacerlo en forma genérica y decir, Señor, yo quiero estar contigo en todos tus pasos, en todo lo que hiciste, sino ir sabiendo qué es lo que realmente hizo. Necesitamos ir recorriendo uno a uno los actos creadores. O sea, girar, no sé, en las estrellas, en el cielo, en las nubes, en el mar, en los ríos, en los árboles, en las flores, en todo, para ir recogiendo el amor que Dios puso en todo, irlo tomando como nuestro e írselo dando ahora para que Él también tenga esa retribución a la par de Él. Seguimos, Emita. Entonces, yo he buscado de recorrer el primer rayo, luego el segundo y así de los demás. Pero, oh, potencia del divino querer. Mientras recorría esos rayos, yo era tan pequeña que me parecía haberme vuelto un átomo. Y este átomo ahora se encontraba en la inteligencia divina y recorría las inteligencias de las criaturas. Ahora se encontraba en la palabra y ahora en el movimiento divino, y recorría las palabras y los movimientos de las criaturas, y así de todo lo demás. Entonces la divinidad, al ver mi extrema pequeñez en su inteligencia, en su palabra y en su movimiento, presa de amor por mi pequeñez, quedaban raptados y complacidos han dicho. Esta pequeñez nos rapta, y al verla entrar en nuestros mismos actos para hacerlos junto con nosotros, para difundirlos sobre nosotros, sentimos... Sobre todos. Para difundirlos sobre todos, sentimos tales gozos y tal complacencia y recibimos la misma gloria nuestra, que con todo amor le damos la libertad de entrar en nosotros para hacerla obrar junto con nosotros. O sea, reciben la misma gloria de ellos, esa correspondencia al tú por tú, ¿no? Uh-huh. Terminamos, Amita. Sí, doctor. Yo me sentía toda confundida al oír esto y decía entre mí, yo no hago nada, es el divino querer que me lleva entre sus brazos, por lo tanto toda la gloria es de su adorable voluntad. Bueno. ¿Comentarios? No hay que perder tiempo.
No hay que perder tiempo, Padre, exactamente. Y dejar de un lado las cosas inútiles para girar, multiplicar los actos. No nos damos cuenta de la importancia del don de la vida, de los años que Dios nos brinda. Así es. Y sobre todo de los pocos o muchos, no importa, años que nos quiera dejar todavía aquí. Exactamente. A lo mejor no tenemos más que unos cuantos minutos, a lo mejor tenemos años, no sé, pero sabiendo esto ya no es lógico seguir con nuestra vida anterior. No. Así que bueno, pues a seguir y seguir. ¿Algún otro comentario? Doctor, al fundirme en la voluntad es el motor, en la humanidad es en Jesús y en la divinidad es en el Verbo. Yo creo que está un poquito más. Cuando me fundo, o sea, me fundo en la divina voluntad, estoy fundido prácticamente en el querer divino. El querer divino contiene todo. Contiene al Padre, contiene al Hijo, contiene al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se forma la Trinidad en nosotros? En la medida que vamos actuando en la divina voluntad, que nos vamos uniendo a los actos de la divina voluntad, se forma el Padre, o sea, la potencia del Padre. ¿Sí? Recordemos que el Padre es ¿cómo diríamos? Es la voluntad divina, representado en la voluntad divina, y se va a unir a la criatura por medio de la voluntad. Luego, esta unión con la voluntad genera el amor, y ahí está el Espíritu Santo. Y luego, unidos el amor y la voluntad, en nuestros actos, ahí se va formando la vida del Verbo, o sea, la vida de Jesús. Ahí se forma la vida de Él. Entonces, es una consecuencia de estar fundidos en la divina voluntad, en el querer divino, la unión perfecta con la Santísima Trinidad es esa formación de vida de ellos en nosotros. O sea, en la voluntad, en la inteligencia y en la memoria, ahora la Trinidad está perfectamente unida a nosotros, cumpliéndose el catecismo de la Iglesia Católica en el 260, donde dice que la finalidad de la economía divina es la unión, la unidad perfecta de la Trinidad con el alma.